Hola a todo el mundo. Al menos, según lo veo yo, si lo que a ti, que estás escuchando este episodio, lo que te gusta es la naturaleza, el contacto con los elementos, el cambio del paisaje más humanizado al paisaje en el que la mano del ser humano es menos decisiva, y lo que te gusta también es una conexión más real, más cercana, más epidérmica con la trama de la vida, en mi opinión, si todo este tipo de cosas te atraen, entonces el pastoreo es algo a lo que de una forma o de otra has de acercarte. Y en este episodio del podcast voy a intentar transmitirte, cómo lo fui viviendo yo cuando tuve la oportunidad de acercarme a todo ese mundo pastoril. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. En este diario de pastoreo, a través de mis experiencias y de unas grabaciones in situ, pretendo llevaros a vuestros entornos, de la mejor manera posible, todo lo que, a mi entender, supone todo eso de pastorear, que es una actividad que discurre a lo largo de las fronteras que separan nuestro mundo actual, moderno y sometido a los designios de una esclava productividad en todos los ámbitos de la vida, de otro mundo que ha ido llegando hasta nuestros días a través de las veredas y las cañadas más fronterizas, más esquivas y menos visibles al común de los mortales, y que creo que será algo que jamás desaparecerá a pesar de lo que nos pueda parecer. En este capítulo del diario de pastoreo os invito a emprender una jornada de careo a través de paisajes increíbles, a través de una naturaleza poderosa, a través de lugares más humanizados, en dirección a otros menos influidos por las personas, en dirección a un objetivo diario que es el de terminar el día lo mejor posible, sin incidentes, sin sobresaltos, con los estómagos llenos y las mentes tranquilas de todos y cada uno de los integrantes del rebaño, pero sin olvidar que formamos parte de la naturaleza, y una de las maneras más apropiadas para conectar con la natura es a través de los rebaños extensivos, respetuosos con su entorno, respetuosos con la vida, con todas las formas de vida que están o interactúan con esos rebaños. Y antes de escuchar la primera de las grabaciones que os tengo preparadas para hoy, quiero que tengáis presente un pensamiento del que fui consciente allí, en mi experiencia, junto al rebaño, y que tantas veces he repetido. Las ovejas son el centro de todo esto, pero son lo de menos. Hola a todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo audio de este diario de pastoreo. De fondo pues escucháis, aparte de las ovejas, pues creo que es un herrerillo que anda por aquí. Bueno, hoy os quería hablar de... Claro, a alguien que le guste la naturaleza, los animales, la fauna silvestre en general, y campear y buscar rastros, pues esto de estar en torno a un rebaño es una gozada. Si bien las ovejas, como podéis comprobar, son ciertamente ruidosas, porque sí, en torno al rebaño pasan muchas cosas si
prestas atención. Bueno, ya no solo si prestas atención tú, sino que de esos otros animales e integrantes del rebaño de los que he hablado con anterioridad, que son los mastines, esos animales parece que no están pendientes, pero resulta que lo están y mucho. Entonces, os voy a contar la situación de hoy. Las ovejas como que no querían avanzar por un valle por el que estamos yendo bastante cerrado de hayas. Hay un camino por el que están subiendo y que nos conduce al chozo, pero íbamos por unas fincas rodeadas, por cierto, de sebes, ya sabéis, ese seto vivo intencional realizado por los humanos a lo largo del tiempo y que es un corredor biológico de primera magnitud y de primer orden. Bueno, pues íbamos por ese tipo de escenario. Pero ellas no querían avanzar y daban la vuelta. Y los mastines ladraban. Entonces yo, ¿qué hice? Pues prestar atención y decir, uy, ahí pasa algo. Bueno, la cuestión es que me adelanté en una de estas dudas que tuvieron las ovejas y efectivamente a los 50 metros o 100 metros quizás, pues había pues un esmigadero de huesos y no sé muy bien de qué animal, pero desde luego ahí había algún carroñero, algún depredador, no sé, que estaba desde luego pues comiendo. Es más, después me siguió un mastín, después del rato, creo que no me siguió a mí, sino el olor de esos huesos, y bueno, pues ha quedado ahí comiéndolos. Pero bueno, lo que os quería decir es que el entorno en el que se envuelve el rebaño que se va pastoreando, es francamente espectacular. Yo ahora mismo, pues en torno a mí hay unos buenos riscos que suben a unos tonos excesivamente altos. El principal pico sí sube a 2.000 metros y el resto pues está en torno a 1.600, 1.500 por ahí, 1.300 quizás. Pero además, claro, vas viendo cómo hay un paisaje muy cambiante que fluctúa entre algunas praderas, fincas, campas entre las peñas y después en la zona más de valle pues hay bosques muy espesos de hayas, que ahora, no sé si escucháis también que hay unos ladridos, pues probablemente sean los mastines que me han detectado porque se han despistado y no me controlan. Yo creo que ese ladrido es de un perro que se llama Bolero, creo, no estoy muy seguro. La cuestión es que lo que os quería decir es que el entorno en el que se desarrolla todo esto es increíble. La masa arbórea que hay aquí es muy grande, pero además los matorrales también son muy grandes. Bueno, hay de todo aquí. De hecho, he estado cogiendo unas moras, he pillado también alguna pera de un peral silvestre que crece por aquí. Bueno, hay un poco de todo. Y buscar comida para las ovejas te ayuda a entender un poco cómo va la sucesión natural de las plantas. Porque claro, vamos buscando pastos frescos para las ovejas y claro, hay que hacer una rotación intencional también y concienzuda para ir, digamos, comiendo todos estos valles. Porque esa es la idea, que las ovejas vayan comiendo toda la comida que hay disponible en el puerto. ¿Para qué? Pues para que, por ejemplo, entre otras cosas, uno de los beneficios de este tema del pastoreo es que, bueno, pues no se desmadren la masa vegetal y que, bueno, mantener controladas los matorrales y que así no haya mucho combustible de cara a incendios y demás. Y por ejemplo ahora también otra cosa que tengo aquí delante es un pequeño arroyo y que también tiene mucha vida porque yo ahora mismo estoy viendo que hay bastantes larvas de según qué insectos, bueno, hay mucho, bueno, aquí habrá de todo. De hecho, bueno, también he puesto la cámara de fototrampeo, habrá contenido en el canal al respecto. He grabado zorros, jabalí, ciervos. Y yo creo que en el punto en el que he puesto la cámara, es muy probable que pille algún animal que tenga cierta relación con el agua. Pero bueno, iremos viéndolo. La cuestión es que el entorno en general en el que se desarrolla esto del pastoreo es algo increíble y digno de mención en este diario de pastoreo
que os estoy grabando. Así que nada, voy a seguir porque ya me han adelantado las ovejas, que era el plan. Ya vuelvo a la cola del pelotón. Y bueno, estamos en contacto, amigas y amigos. Chao. Y es que, como os cuento, todas las actividades que se desarrollan en todo este ambiente pastoril se llevan a cabo en un entorno, en unos lugares que pueden ser abrumadores por muchos motivos. Nos pueden abrumar muchas cosas que van desde una tormenta, pasando por el calor de un día de verano, como una tremenda ráfaga de viento en medio de la cuerda de una montaña, pero también nos puede abrumar el ver desde lo alto y durante un día entero la actividad de un pequeño pueblo de montaña que por momentos esa actividad es frenética, aunque a primera vista no nos lo parezca. Y abruma el pensar que esta actividad humana lleva siendo así, sin muchas variaciones, desde hace siglos, milenios. Y abruma el pensar que esta actividad ha convivido bien con la naturaleza hasta hace 100, 150 años. ¿Por qué nos convertimos en una trituradora de la naturaleza? Creo que apretamos el acelerador demasiado y cuando esto ocurre al final nos salimos de la carretera. Pero en lo referente a este diario de pastoreo que nos ocupa, la actividad gira en torno a un pueblo de montaña y a sus terrenos comunales, dentro de los cuales está el puerto que la Junta Vecinal cede cada año a cambio de un precio a una ganadería. Muchas de estas juntas vecinales hace años dejaron de ceder estos terrenos por varios motivos y uno de ellos es que cada vez hay menos rebaños que exploten esas zonas. La consecuencia es la matorralización de los terrenos comunales y por tanto dejan de tener un valor para los pocos rebaños que quedan. Esto supone que las juntas vecinales tienen menos dinero en sus cuentas y no pueden mantener el pueblo en perfecto estado, lo que supone, a la larga, que los pueblos dejan de tener interés y atractivo de cara a fijar población. Y esto acaba llamándose la España vaciada, aunque es un concepto que no me acaba de gustar porque generaliza mucho y, en realidad, sí que vive gente en esos territorios y parece que ya los damos por muertas y muertos. En fin, como veis, es una especie de pescadilla que se muerde la cola. El pueblo, la junta vecinal del puerto en el que se desarrolla la actividad pastoril, en el que yo, atesoré mis experiencias, se dio cuenta de este problema porque tenían los caminos muy cerrados y los pastos del puerto habían perdido calidad, además de haber perdido superficie de pastos, propiamente dichos, al aumentar la superficie de matorral. Hace unos 10 años, más o menos, retomaron la idea de alquilar año tras año los pastos del puerto. Hubo que adecuar la zona. Desbroces mecánicos, reparación de viejos abrevaderos. Bueno, después de esto ya se podía volver a alquilar el puerto y había que mantenerlo. Y de eso se encargan los rebaños, los pastores, las pastoras. Año tras año, la mejora de la zona es evidente, hasta el punto de llegar a suponer esta actividad pastoril, podría decirse que el centro de las actividades durante el verano. Y desde el pueblo hasta el chozo, arriba en el puerto, es fascinante porque ves cómo va cambiando el paisaje de una manera muy orgánica y cómo las actividades humanas de ese lugar están perfectamente integradas con su entorno, con el ecosistema. Pero tampoco hace falta ir cada día desde el pueblo hasta el chozo. De hecho, efectivamente, no se hace cada día. Muchos días, la mayoría de ellos, la actividad arranca desde el chozo arriba en el puerto y el principal objetivo es buscar pastos, buscar comida para el rebaño, para las ovejas. Pero íntimamente relacionado con este buscar pastos está el mantenimiento de todo ese paisaje. Con el mantener en perfecto estado el puerto de esa junta vecinal, pero no solo pensando
en que puedan alquilarlo año tras año y hacer un cine de verano o una fiesta de la transhumancia, no. Otro de los principales objetivos es el mantener a raya los matorrales. Si bien los matorrales son unos elementos fundamentales en los ecosistemas que, por poner varios ejemplos de sus beneficios ecosistémicos, agarran el suelo de alta montaña, evitando la escorrentía. Fijan nitrógeno al haber muchas leguminosas formando parte de esa flora y además acogen, alimentan y refugian a mucha fauna silvestre que va desde pequeñas aves hasta grandes mamíferos, y también alimentan al ganado, ya que hay muchos arbustos como las escobas por los que las ovejas sienten predilección. Ya veis que vamos cerrando el círculo. Sin embargo, la llamada matorralización de ciertos territorios no es algo que podamos considerar como positivo, ni siquiera a nivel ambiental. ¿Cuál es la razón? La razón es el fuego. Los matorrales son la mecha ideal para prender bosques enteros, robledales, pinares y hayedos. Enteros son pasto de las llamas, en gran medida a causa de la cantidad de combustible que hay a los pies de estos formidables árboles. No solo hay una explicación para esto de los incendios forestales. Siempre os digo que cuando alguien os dé explicaciones sencillas a problemas complejos, la razón puede ser doble, porque os quiera engañar o porque sea una persona ignorante del tema. Así que, como el asunto de los incendios forestales es un tema sumamente complejo, no puedo deciros que la matorralización es el único problema de los incendios forestales, pero sí es uno de los elementos que avivan estos fuegos. Y esta matorralización se ve contenida, atenuada, por esta búsqueda de alimento, de pastos, del ganado que tiene lugar día tras día en esos entornos abrumadores y espectaculares, y que si son así de abrumadores y espectaculares es gracias, en parte, a la gestión de pastos llevada a cabo por los rebaños año tras año. Y esto lleva siendo así desde hace miles de años. Hay trabajos arqueológicos en zonas de pastoreo que han encontrado evidencias de transhumancia desde hace miles de años y nos indican que las gestiones de pastos de estos puertos de montaña se ven, por así decirlo, mantenidos, o si se prefiere, modelados, por unos rebaños que en el pasado fueron muy numerosos y que supieron o supusieron la verdadera riqueza de toda una nación. El verdadero tesoro de España era la lana de las merinas. De hecho, la raza merina no salió del país hasta bien tarde. No sé exactamente en qué siglo, pero más o menos el XVIII, una cosa así. Y una vez que las demás naciones europeas consiguieron algunas cabezas de ganado, desarrollaron la raza hasta no tener que depender de la lana española, lo cual supuso un grave problema para el país. Pero no todo es de color de rosa, con esto de los rebaños, y uno de los problemas que puede acarrear el pastoreo es precisamente el sobrepastoreo. Es más, a nivel histórico, el hecho de que la lana de las ovejas merinas fuese el verdadero tesoro de España supuso que se quisiera producir más y más, y esto supuso sobrepastorear muchísimas zonas. Hay imágenes de finales del siglo XIX de los montes españoles que parecen superficies lunares. El pastoreo puede suponer un grave problema para el entorno, pero con los conocimientos que hay a día de hoy, como por ejemplo manejos holísticos con pastoreos rotacionales y cargas ganaderas adecuadas, los beneficios tanto para el suelo como para los pastos, como para los ecosistemas, como para la prevención de los incendios forestales, como para las juntas vecinales, como para las economías locales, pueden ser y son enormes. Por eso creo que esta actividad pastoril nunca va a desaparecer, porque en un mundo por venir más razonable, esta actividad es una de las más razonables que existen. Es una integración perfecta entre la naturaleza y las actividades humanas. Y hablando de integración perfecta entre la naturaleza y las actividades humanas,
Hola a todo el mundo. Un nuevo audio de este diario de pastoreo. Y hoy os quiero hablar, tenía intención de hablaros de la noche, aunque pensé, sí, es que ya he hecho un episodio del podcast de la noche, concretamente. El primero de la segunda temporada, si queréis ir a echarle una ojeada. O un oído, mejor dicho. Bueno, pero quiero hablaros hoy de cómo se remata el día en esto, en el tema del pastoreo. Bueno, depende un poco también de cómo se haya ido desarrollando la jornada, ¿no? Porque puede que estemos en el chozo o puede que estemos en el pueblo y entonces depende de dónde estemos, pues termina de una manera u otra. Porque, por ejemplo, si no estamos en el chozo, pues hay que dejarlas dentro de un redil, pues en un lugar concreto, donde sea. Se prepara un redil con un pastor eléctrico. Los pastores eléctricos ahora tienen como no es una batería exactamente. O sí, bueno, es una batería, pero alimentada a través de una placa fotovoltaica. Entonces, bueno, no es el típico pastor que se ponía antes, que se enterraba una batería a medio del suelo y eso después perdía el ácido y bueno, y se prepara un lío ahí del demonio. No, son diferentes. Bueno, todo esto ya sabéis que yo os digo que ha ido pues evolucionando. Bueno, la cuestión es que es eso, se cierran las ovejas cuando están lejos del chozo, de la cabañita, y bueno, pues entonces ellas llegan. Normalmente esos chozos, por lo menos aquí nosotros las estamos metiendo dentro de un redil, pues con un abrevadero, ¿no? Con un buen abrevadero y ellas ahí beben. O si no, se las conduce por la mañana cuando se arranca el careo a que beban agua. Bueno, ellas además lo saben, ¿eh? Ellas terminan el día bebiendo agua porque, claro, ahora sobre todo, que ya estamos a ver qué día es hoy, bueno, casi finales de septiembre, pues ellas ya comen pues mucho pasto seco y bueno, pues al comer tanto pasto seco pues necesitan beber más agua. Entonces, bueno, pues rematas así un poco el día, ya bueno, ya te marchas y vas a la casa y cenas y preparas un poco el día siguiente y fuera. Pero si estás en el chozo, cambia la película, porque ellas, digamos que solo interpretan como casa, ¿no? Ellas ya van, cuando estás en el chozo, pues ellas van careando en torno a ese lugar y bueno, pues cuando terminan, pues ya van directas, primero a los pilones donde beben agua. Hay como 3-4 pilones conectados unos con otros, entonces ahí hay agua. Y beben agua y después ya van a donde está el corral. Se meten ellas solitas ahí. Y bueno, antes también ellas chupan la sal, sodio necesario, son unos bloques de sal, me parece que pesan 10 kilos. Y bueno, pues es necesario para que estos animales pues completen su nutrición, pues que les falta algún tipo de mineral, pues se les aplica diferentes tipos de piedras de sal. Normalmente lo que tienen es sal común, como quien dice, que tiene sodio y tal. Entonces, bueno, hay veces que según qué problemas tengan, pues igual hay que aplicarles otro tipo de mineral que viene en el mismo formato, un bloque como grande de sal, que ellas lo van chupando y demás. Entonces, nada, ellas terminan así el día, se las encierra, se queda dentro con ellas, vamos, un mastín que siempre está con ellas, siempre está dentro del rebaño, que precisamente lo estoy viendo ahora. Y el resto de mastines, pues bueno, están alrededor del corral. Después, siguiente, digamos, tarea, alimentar a los perros, a los mastines y a los perros de careo, a los perros pastores. Pues se les da de comer, pues se les ponen unos pequeños montículos de pienso y ellos se van gestionando. Depende, por ejemplo, estos que hay aquí se llevan muy bien y van fenómeno. Pero hay en otras circunstancias que pues hay peleas entre los perros. Estos desde luego no se pelean por la comida. Sin embargo, hay uno que es muy espabilado que se come mucha parte de la comida de los otros. Pero bueno, eso daría para otro tema. La cuestión es que esas son las tareas con las que se suelen rematar los días.
Después, bueno, ya se las encierra y bueno, pues nosotros cenamos, preparamos lo mismo el día siguiente, claro. En el chozo cambia la cosa porque el chozo sí tiene, digamos que electricidad, una pequeña fuente de luz y tal. Pero alrededor no, claro, estás en medio del monte. Y en mi caso concreto, los días que quedo a dormir ahí, si es que los hay, pues duermo en una tienda de campaña. ¿Y qué ocurre? Que ahí tienes delante de ti o encima de ti todas y cada una de las estrellas que hay. La verdad es que es increíble cómo la noche hace que te sientas en cierto modo muy pequeñito. Porque claro, estás en completa oscuridad prácticamente y tienes encima todas esas estrellas y te da que pensar y yo muchas veces pienso en qué pensarían esos, no sé, esos humanos de cuaternario con todo eso ahí encima. Uf, la verdad es que da que pensar. Y además, otra cosa que no sé si hablar de... Bueno, voy a adelantarlo hoy porque da para comentar mucho acerca del tema, pero digamos, el vivir un poco al ritmo que te marca el sol, la luz solar, es una cuestión muy curiosa y creo que es muy sano. Y claro, es algo a lo que no estamos acostumbrados, porque en las ciudades, en los pueblos y demás, hay iluminación eléctrica y claro, pues vives un poco a tu gusto, un poco los límites los pones tú y ya sabemos qué pasa cuando el ser humano pone límites, que no los pone en muchas ocasiones y claro, pues después hay ahí como disonancias. Pero claro, aquí no, aquí el límite lo pone la luz del sol y el resto pues, claro, cuando ya llevas mucho rato de oscuridad, es como que el cuerpo te pide apagar las pocas luces que tengas y ya acabar el día. Y entonces, bueno, da la verdad que para hablar. Así que nada, así es como se remata el día en una jornada de careo, al menos por aquí. Espero que os haya gustado. Chao. Hay una ley inmutable. Igual que los días empiezan, también terminan. Eso pasa siempre y seguirá pasando hasta que llegue el fin del mundo. Y el pastoreo, por supuesto, se ve influenciado por esto del inicio del día y del punto final del mismo. El final de una jornada de careo llega al final del día, y ya sé que es una obviedad casi absurda por mi parte, pero tiene una explicación. Una buena jornada de careo se exprime al máximo. Aún no ha salido del todo el sol y ya está despierta toda la tropa pastoril, personas, perros y ovejas. Mientras desayunas, miras a ver si te sale de ojo algo que haya podido ocurrir por la noche. A ver si ese lío de perros y ladridos que te ha despertado a eso de las 4 de la madrugada era algo grave o solo fue algo que les dio en la nariz a los perros sin mayor repercusión. Apuras el café mientras preparas la mochila, cargas las cantimploras, llenas los cacharros con la comida del día y, para rematar, abres el redil en donde haya pasado la noche el rebaño, ya sea en el corral del chozo o en algún redil que les hayas preparado con malla ganadera y un pastor eléctrico. Pero igual que empieza el día, también termina. Y como decía antes, si la jornada de careo ha ido bien, la aprovechas hasta el final del último rayo del sol. Por eso decía que el final llega hasta el final del día en sentido literal, porque luego llega la noche y después hablaremos de esto, que tiene su miga. El año 2025 fue un año especialmente dramático en cuanto a incendios forestales se refiere en la región leonesa y en la provincia de León. El pueblo en el que estuvo el rebaño podríamos decir que libró de casualidad de ser pasto de las llamas. Durante lo peor de esos episodios, literalmente estuvimos rodeados por varios frentes, pero el puerto del pueblo, el gestionado por la Junta Vecinal, no se vio afectado más que por unas tremendas columnas de humo que convirtieron la atmósfera en algo absolutamente insalubre e irrespirable. Fueron días duros, helicópteros por acá, helicópteros por allí, estábamos rodeados de incendios.
Por eso, una de las cosas que comentó el presidente de la Junta Vecinal fue que el rebaño debía de pastar por las inmediaciones del pueblo con el fin de limitar el combustible ante un posible incendio. Como os decía antes, los rebaños no hacen magia, pero sí ayudan mucho a controlar los incendios. Y las personas que gestionan esos paraísos en las montañas, que son las personas que viven allí y aman su tierra, esto lo saben bien, con lo que el rebaño pasó muchas noches durmiendo en un redil cerca del pueblo y el equipo humano durmiendo cerca, esto es, en una casa del pueblo. Y esto hay que gestionarlo, porque las ovejas no pueden quedar a dormir en cualquier sitio. Tienen que tener cerca un punto de agua, ya sea un abrevadero o un regato o un río. Y también tienen que estar lo suficientemente alejadas del pueblo como para que los cencerros no sean un incordio ni la tentación de los geranios de las personas que decoran maravillosamente bien el pueblo no sea algo irresistible para las ovejas. Quien sale a carear hace la gestión de pastos y quien queda ese día, por decirlo de algún modo, en tierra, tiene que preparar precisamente esto, un redil con una malla ganadera o, para mejor ser 2 en el caso del rebaño de 550 ovejas del que estamos hablando, conectado este cercado a un pastor eléctrico que, como todo, ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Ya no son unos alambres conectados a la batería de un coche enterrada en el suelo con el daño medioambiental que esto supone. No. Ahora, los pastores eléctricos son alimentados por unas placas solares y se regula la intensidad del chispazo. Las ovejas, de alguna manera, saben cuándo está conectado y no se acercan, así que la mayor parte de los chispazos nos los llevamos nosotros los humanos y los impacientes perros de careo. Las ovejas, animales de costumbre donde los haya, rematan el día con 2 rituales, podría decirse, bebiendo y cargando la panza de agua, y más a finales de verano, cuando el pasto está más agostado. Y seguido de esto, se lanzan a las piedras de sal de manera hipnótica. Ese aporte de minerales lo necesitan para su bienestar, ya que no todos los pastos tienen todos los minerales que estos pequeños rumiantes necesitan. Es más, hay un sistema en el que se instalan unas zonas con diferentes piedras de sal enriquecidas con distintos minerales. Una piedra con cloro, otra con calcio, otra con selenio, otra con hierro, etcétera, etcétera. En función de las necesidades o de las necesidades concretas de cada animal, ellas van a una piedra u otra. Es algo increíble. Pero lo normal es que haya piedras de NaCl, es decir, cloruro de sodio, o lo que es lo mismo, sal común, como todas y todos tenemos en casa, pero en grandes bloques. Si la dieta es equilibrada a lo largo del día de pastoreo, suelen tener las necesidades de minerales más o menos cubiertas. ¿Qué hay más sano que pastar en el monte? Supongo que sea esto algo que se digan las ovejas entre sí. En el chozo, los rituales de las ovejas son iguales, pero en otro escenario, claro. Y para las personas, con respecto a cuando se quedan a dormir en la casa del pueblo, es un poco diferente. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensáis que preferiría yo o, hasta donde yo sé, las compañeras? ¿Pasar la noche en la casa del pueblo o en el chozo, arriba en el puerto? Todo tiene pros y contras, sí, pero en términos generales, el chozo gana por rotunda mayoría. El chozo es un lugar muy, pero que muy especial. Ya no solo el lugar, lo que es la estructura en sí, sino la vida en ese lugar. Estructuralmente, vendría a ser una caseta con una buena base de hormigón, paredes sólidas de piedra y bloques, un robusto tejado con una placa solar, un par de ventanas y una puerta. Dentro hay un frigorífico, una mesa, varias sillas, una litera, una cocina de butano, una chimenea, un pequeño armario, unas baldas y una televisión que nunca he visto encendida,
porque los puntos de interés superan con mucho lo que puedan ofertar en la parrilla televisiva. Alrededor del chozo hay una plancha de hormigón en la que se suele poner otra mesa para comer, cenar o hacer otras tareas. En uno de los laterales hay un pequeño trocito de tierra en el que este año Susana, mi compañera maestra de pastoreo, organizó un pequeño huerto con calabacines, tomates, espinacas, albahaca y alguna cosilla más. Y en la parte de atrás de la caseta hay una ducha que igual sirve para el aseo personal que para fregar los cacharros, así como otra placa solar para calentar el agua. Dentro de lo que comprendería la vida en este humilde lugar, que dentro de su humildad es un chozo que no es de los peores dentro de su categoría, ni mucho menos, como digo, la vida allí es una vida en la que no te sobra nada, pero tampoco te falta nada en absoluto. Mirado con el prisma de la vida en un moderno piso o casa de hoy día, podría decirse que faltan cosas, pero sería interesante hacer el ejercicio de qué es realmente prescindible e imprescindible en nuestras vidas. Y es en ese ejercicio que debes de hacer de manera obligatoria ahí, en el chozo, donde comienza esa experiencia tan especial que es vivir arriba en el puerto. Nunca en mi vida, o al menos no lo recordaba ya, me había sentido tan conectado a lo que verdaderamente importa, a lo que realmente hace falta. Y pocas veces he sido tan consciente de lo que realmente podría prescindir. Esta experiencia ha sido de lo más enriquecedor para mí de toda esta aventura y formación pastoril. ¿Quién quiere ver la televisión cuando tienes una buena charla con las personas con las que has compartido todo un día de careo lleno de anécdotas, después de cenar una ensalada del huerto con una buena tortilla de patata, mientras miras cómo el sol se ha perdido al fondo de las montañas y poco a poco el cielo se llena de todas las estrellas que os podáis imaginar? La oscuridad se adueña de todo a tu alrededor y los sonidos de la noche se vuelven hipnóticos y misteriosos. Y es que esto que os estoy describiendo da para hablar largo y tendido, porque la noche allí arriba cobra una dimensión totalmente diferente a lo que la vida moderna nos ha ido acostumbrando. Cobra un valor diferente y muy enriquecedor. Bajas las revoluciones mentales y físicas, sí o sí. En ese momento te das cuenta, más que en ningún otro, de lo desconectados que estamos del mundo natural. Te das cuenta de que la noche está hecha de otra pasta y de que la noche está ahí para que actuemos de otra manera, más pausada, más relajada, más pensativa, más silenciosa, más fascinante. Un espacio de la jornada en el que las conversaciones llegan más profundo, en el que las palabras son más importantes, los sonidos toman el control, la vista pasa a un segundo plano. Lo que se escucha es más importante que lo que se ve. Y llega un momento en el que te das cuenta de que te apetece ir a dormir. Y miras el reloj y te sorprende ver que te estás acostando a las 10:30 y que lo más probable es que duermas 10 horas, aunque lo más habitual es que los ladridos de oso o leona te despierten en medio de la madrugada o un venado se pondrá a berrear a 50 metros de ti. Y si te das cuenta de que no te sobra nada, también te das cuenta de que no te falta. Y pasan las semanas y los meses y te descubres echando de menos todo aquello. Porque si hay algo especial de todo esto del pastoreo, es esa conexión que consigues alcanzar con el ambiente en el que te encuentras. Una conexión
que no tenías hasta ese momento y que en el momento en el que te engancha, no te suelta tan fácilmente. Y además, esa conexión ya no es con la naturaleza, no. Allí arriba conectas contigo, apartas todas las capas innecesarias de tu vida y te quedas únicamente con lo que de verdad quieres, con lo que de verdad necesitas. Y es en ese momento en el que te das cuenta de que necesitas todo eso que te está pasando allí arriba.